audiencia, tu amigo de siempre, Walter Rodríguez, de un lugar cualquiera, hablando sobre temas de éxito. Y el día de hoy les voy a relatar una historia. ¿Por qué no podría ser también, en vez de una historia, un cuento? Hace muchos años, como en el año 1977, por allí, en las llanuras verdosas de las Pampas argentinas, ¿sí?, en un pueblo de campesinos que se dedicaban a la cría de ganado, de caballos, ¿sí?, caballos que buscaban en las llanuras en esos tiempos. Existían caballos salvajes en esas llanuras hace muchos años atrás, y esos caballos para ellos era también parte de su sustento, porque los llevaban a sus ranchos, como dicen aquí en México, a sus fincas, como dicen en otros países, o a sus establos, a sus corrales y a sus establos. Los alimentaban bien y los iban amansando, los iban domesticando, los iban domando, ¿sí? En esos tiempos, cuando la gente andaba a caballo, el caballo era un medio de transporte importante, ¿sí?, porque a través de ellos podían dirigirse de pueblo en pueblo, ¿sí?, y lo usaban también para el trabajo, ¿por qué no para el arado, para recoger, para dar vueltas en sus campos? Otros para ir de cacería, los domesticaban para ir a cazar en las pampas argentinas. ¿Y por qué cuento este cuento? Este cuento lo cuento para establecer una razón propia, personal, del por qué en veces debemos de agradecer por todo lo que nos sucede en la vida. Entonces, continúo con el cuento. Entonces, en ese pueblo, compuesto en ese tiempo por unas 30, 25 casas o granjas o fincas, esta gente se dedicaba, como lo dije ahorita anteriormente, a la cría de ganado, a la cría de caballos, vendían caballos para el trabajo. En esos tiempos salían a buscar caballos a las llanuras, salían a cazar, y en un tiempo de tormenta, de mucha lluvia en el pueblo, de repente se escuchaba que venían una manada, una gran cantidad de caballos salvajes corriendo cerca de ese poblado campesino. Y casualidad, en la casa de un personaje, en este caso yo le pongo un nombre, el llamado Pedro. Pedro tenía una familia compuesta de nada más un hijo varón y su esposa. Su hijo le ayudaba en la cría de los caballos, en el amansamiento de los caballos, en cuidar el rancho, en cuidar la finca. Y habían otros vecinos. Claro, ¿no? Era un pueblo compuesto por una sola calle, ¿sí? O sea, una zona rural compuesta por una calle, y estaban los ranchos, las fincas allí, colindaban pues unas con otras. Y venía esta manada de caballos, asustados por los truenos, por los relámpagos de la lluvia, y ven el corral abierto, o un potrero abierto, por suerte, de la casa de Pedro, del rancho del señor Pedro, ¿sí? En la casa de este gran argentino, de este señor, de este agricultor, de este campesino, como lo queramos llamar, de este criador de caballos, de este amansador de caballos, de este hombre que trabajaba el campo, la tierra, con su hijo y su esposa. Y se meten casi la mayoría de los caballos en su corral. Su hijo, que está asomado por la ventana, se asoma por la ventana viendo el alboroto, el bullo, los truenos, los sonidos duros de las cabalgatas de estos caballos. Ve y le dice: papá, se han metido, mira papá, como hablan los argentinos, se han metido muchos caballos en nuestro potrero, en nuestro corral. Corre, hijo, corre, vamos a cerrar rápido las trancas, vamos a cerrar las puertas del corral para que no se salgan. Pues corren, cierran las puertas del corral, y por cuestiones de la vida, por cuestiones de Dios, por cuestiones de suerte, por cuestiones podría decirse, de gratitud, ¿sí?,
diría yo, natural de la vida, sucede esta tormenta y estos caballos, él no tuvo que ir a buscarlos a otro lugar. Estos caballos, él no tuvo que ir a cabalgar a grandes distancias en las pampas, en las llanuras verdosas de las pampas argentinas. Él simplemente, ¿sí? Esa noche, esta lluvia, estos relámpagos que venían ahuyentando a estos animales, hicieron que entraran en su corral. Al amanecer, ve que habían buenos ejemplares. Este señor, el amigo Pedro, ve que habían, sí, buenos ejemplares, que habían una cantidad como de 8 o 10 caballos que entraron allí, imagínate. Para él es un gran logro, para su hijo también, porque aparte de que es dinero, le sirve para que crezca más su nivel de vida, ¿no? Porque ya lo que haría sería amansar estos caballos y venderlos y quedarse él con uno. Era el pensado de Pedro y su hijo. Al otro día hubo un revuelto en el pueblo. Al otro día hubo un revuelto de personas que fueron a visitar a la casa del señor Pedro, al rancho del señor Pedro, diciéndole que qué suerte tenía, ¿sí? Qué suerte tenía él de que los caballos, habiendo como 7, 8, 10, 20 ranchos, ¿sí? Con corrales, unos estaban abiertos, otros cerrados, se metieron los caballos en el rancho de él, o en su terreno, o en su finca. Y cuando uno de los vecinos de él de al lado le pregunta, ¿qué suerte tienes? Que a mí no entró ningún caballo en mis corrales. Yo dejé mis corrales, estaban abiertos. Y no me dio tiempo de cerrarlos, porque cuando vi el tiempo de lluvia quedó abierto el corral, uno de los corrales, uno de mis potreros, podría decir. Y Pedro le contesta a este vecino, que se lo dice de manera muy malintencionada, que esa suerte solo se basa en la suerte de Dios. O sea que cuando este vecino le dice que por qué tanta suerte, que a él sí le entraron los caballos a sus corrales y a él no. Y Pedro le dice, amigo, solo Dios lo sabe. Pasa el tiempo, pasan los días, pasa el tiempo. Pedro amansa los caballos, vende los caballos, obtiene buenos dividendos. Pedro puede invertir y sembrar, ¿sí? Para aumentar su cosecha, para aumentar sus ganancias. Pedro ya no sale mucho a las llanuras a ver si ve manadas de caballos en las pampas para poder capturarlos y ganar dinero. Ya Pedro se dedica a la agricultura, extiende su agricultura, ¿sí? Los demás vecinos, impactados con la suerte de Pedro, se genera la energía que llamamos todos envidia, ¿no? A veces hay personas que cuando tú tienes éxito en la vida, y hago este pequeño corto en la historia, o te suceden cosas porque el universo conspira para que te sucedan cosas, porque eres una persona que hace las cosas bien, eres honesta, eres trabajadora, no le haces daño a los demás, siempre estás pendiente más bien a quién puedes servir, a quién puedes ayudar, admiras el éxito de los demás, ¿sí? Te enfocas en tu propio éxito, te enfocas en tu propio camino, pero vas admirando también el éxito de los demás y eso te ayuda a inspirarte, ¿sí? Más no a llenarte de odio ni de envidia. Pues este vecino de Pedro era una persona que siempre estaba pendiente de lo que Pedro hacía. Y a pesar de que el vecino de Pedro tenía más longitud de terreno, tenía un poco más de inversiones en su negocio, veía a Pedro como una competencia, a pesar de que Pedro era una persona que tenía menos capacidad de terreno y menos capacidad de siembra en su terreno y menos animales. Bueno, continuamos con el cuento. Entonces, en un momento se desata un problema, un conflicto bélico en Argentina, ¿sí? Creo que fue lo de la guerra de las Malvinas, no sé, hubo un problema bélico en ese tiempo, o antes de ese tiempo, y andaban, por las bajas que hubieron militares, andaban reclutando personas, ¿sí? Andaban reclutando personas del ejército, y entonces jóvenes entre 18, ¿sí?
jóvenes entre 18 y 35 años de edad estaban buscando para alistarlos en el ejército. Las brigadas del ejército, las redadas, se iban a los pueblos y entonces iban a buscar a estas personas, ¿no? Iban a buscar estos jóvenes que estuvieran aptos para ir a la batalla, para ir a la guerra, para alistarse y estar preparados e ir al frente de batalla. Entonces, mientras estaba Pedro amansando los caballos con sus hijos, hago un feedback, una retroalimentación. Uno de los caballos le patea una pierna, le da una patada en la tibia y el peroné al hijo de Pedro. Y el hijo de Pedro sufre una fractura o una quebradura de la tibia y el peroné y queda incapacitado y tiene que andar con una silla de ruedas, con un yeso, y lo tienen que andar trayendo. Y este vecino envidioso se le acerca a Pedro y le dice: tu hijo mira, una cosa pasa porque a veces vienen bendiciones, pero vienen desgracias, le dice. Pasan bendiciones como lo de los caballos que llegaron a tu corral, pero también ocurren desgracias. Fíjate que tu hijo se partió la pierna, ahora no va a poder ayudarte en el trabajo. ¿Cómo vas a hacer tú, Pedro, que ya estás viejo y enfermo, para sustentar el rancho, para sustentar los trabajos del rancho o de la finca? Y Pedro mira al cielo y lo mira con una sonrisa y le dice: solo Dios lo sabe por qué sucedió. Solo Dios lo sabe. Y este vecino envidioso se va con algo de alegría viendo el problema de Pedro, que a pesar de tener los caballos, uno de los caballos patea al hijo y le rompe la pierna. Y entonces continúa la historia. Hice un feedback. Entonces llega lo del ejército, llegan las redadas, y este vecino envidioso de Pedro tenía un hijo que también lo ayudaba. Él tenía 2 hijos. Llegan las redadas, los hijos andaban en el campo trabajando también. Pedro tenía uno solo, el vecino tenía 2. Cuando llegan a buscar a los jóvenes en ese pueblo, al que estuviera lo iban a sacar de su casa. Era obligatorio prestar servicio militar por la cuestión bélica que estaba en ese momento. Al hijo de Pedro no se lo llevan porque está inhabilitado, tiene su pierna rota. Pero al hijo del vecino envidioso, ese vecino malintencionado, a los 2 se los llevan a la guerra, se los llevan a servir. Y este vecino va llorando y le dice: ¿qué suerte tienes, Pedro? Tu hijo no se lo llevaron a la guerra, mi hijo a los 2 se lo llevaron y no sé si volverán con vida. Y Pedro mira al cielo otra vez y le dice a este vecino: solo Dios lo sabe. Y con esto termino el cuento, ¿sí? Desde un lugar cualquiera, hablando sobre temas de éxito. Su amigo de siempre, Walter Ross. Yo te pregunto a ti, ¿en qué lugar te encuentras tú en pensamiento, en energía? ¿En el lugar de Pedro o en el del vecino? ¿Cuál es la moraleja de este cuento? La moraleja de este cuento es que en veces cuando te suceden cosas, no es porque tú quieras que suceda. A veces agradece por todo lo que te sucede, porque detrás de una desgracia o detrás de un problema, en veces vienen bendiciones. Esta historia de Pedro es una historia donde su hijo, a pesar de que se rompió la tibia, ¿sí? A su hijo de Pedro, a pesar de lo que le sucedió, ¿sí? Él se quedó en casa con Pedro, con su papá. No lo pudieron llevar a la guerra. Al final no se sabe qué pasó con los hijos de este vecino envidioso, de este vecino malintencionado. Si murieron en combate, si solo regresó uno, si no regresó ninguno, si regresaron los 2. Pero quedó solo en su rancho, en su finca, y se llenó de trabajo. Mientras Pedro, su hijo, se recuperó y empezó a ayudarlo otra vez en el trabajo. ¿En qué lugar te encuentras tú el día de hoy? Te encuentras en el lugar donde te mantienes con una intención no grata con una persona, con un compañero de trabajo, con una intención no grata con un vecino,
con una intención no grata, con alguien que está teniendo éxito en la vida, porque el éxito le llegó porque a través de sus gestos, de sus intenciones, de su forma de actuar, está haciendo que las cosas marchen bien en su vida y está logrando sus sueños, está logrando sus metas. La moraleja de este cuento es: alégrate con lo que le suceda a los demás, con lo bueno que le sucede a los demás. Y si le suceden cosas malas a estas personas es porque de repente el universo está conspirando para que le sucedan cosas malas por su forma de actuar. No te conviertas en el vecino de Pedro, conviértete en un Pedro y siempre mira al cielo y agradece y di gracias, Señor, por este día. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, tu amigo de siempre, Walter Ross, desde un lugar cualquiera, hablando sobre temas de éxito, debajo de este arbusto o de este pequeño pino, sí, disfrutando de la sombra, disfrutando del camino. Un fuerte abrazo.